Muy buenas tardes en este miércoles en el que tratamos el libro de Santiago. Hoy corresponde, perdone, en el capítulo 2 y vamos a ver el versículo 4 y 5 con un tema muy interesante que se llama Escucha bien. Ya ven que hemos estado viendo cómo ser hacedores de palabra, cómo no ser eh, groseros, discriminar, ver mal a la persona humilde. Dios no quiere eso, pero nosotros en nuestra naturaleza lo tenemos. Vamos a comenzar nuestra plática el día de hoy, nuestro estudio el día de hoy, de Santiago capítulo 2, versículos 4 al 5, que corresponde a la clase número 15. Bendito Padre Celestial, en esta tarde te damos muchas gracias porque nos has permitido estar presentes nuevamente ante ti. Te damos muchas gracias porque sabemos que tu santa palabra nos lleva a lugares insospechados donde nosotros no conocemos. Tú nos llevas a entender tu verdad, nos llevas a comprender la riqueza de tu gloria y podemos darnos cuenta de esos lugares especiales, esos lugares celestiales que tú tienes reservadas para nosotros. Conociendo tu palabra, conociendo tu voz que viene escrita en la palabra de la Biblia, nosotros podemos entender cómo eres y quién eres, pero sobre todo lo que quieres para nosotros. Te damos muchas gracias, Padre Santo. Muchas gracias por todo lo que haces por nosotros y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar con esta clase. Como les comenté, el tema es escucha bien. Vimos la semana pasada que el final del versículo 4 de este segundo capítulo habla acerca de que venimos a ser jueces con malos pensamientos. ¿Recuerdan cómo hemos estado hablando que nosotros juzgamos a los demás cuando no tenemos derecho a hacerlo? Que muchas veces juzgamos sobre las cuestiones que a nosotros nos molestan, que decimos, ay, qué persona, cómo es así. Eh, ¿Por qué será tan sangrona? ¿Por qué será tan molesta? Y muchas de las veces, diríamos, no pocas veces, esas actitudes que nos molestan de las personas son actitudes que tenemos nosotros, pero chocan con nuestra personalidad y decimos, bueno, es que esta persona tiene este carácter o es así, pero si viésemos como vimos nosotros en el espejo, en el real espejo de nuestro Señor Jesucristo, veríamos que nosotros somos así. Y hoy vamos a ver un tema muy importante. Entonces vimos que venimos a ser jueces con malos pensamientos. Santiago, a través de estos versículos, continúa hablando de la discriminación existente entre los cristianos de la época. Recordemos que este libro de Santiago está hablándole a creyentes judíos del siglo primero y también descalificando las intenciones de los que promovían esas diferencias en el trato entre creyentes. Lo peor, a veces, no digo que esté bien, pero muchas veces tenemos este tipo de actitudes con personas que no conocemos o tratamos muy poco, pero entre personas que tenemos mucha familiaridad, por ejemplo, entre la misma familia, valga la redundancia, muchas veces hacemos discriminación entre nuestros mismos parientes. Y Santiago nos dice que el favorecer al rico, al hombre rico, a la persona rica, por encima de una persona pobre, es la forma en que describe que esta forma de ser es una carnalidad entre los cristianos. Nosotros debemos de ser espíritus, no puede haber cristianos carnales porque definitivamente quien es carnal, pues no tiene a Cristo en su corazón. Santiago nos muestra que para nosotros, muchas veces para nosotros, es más importante la apariencia externa. Es mucho más importante que ver cómo está el corazón de la persona, cómo es la persona en esencia, cómo es ella en realidad en lo íntimo. El Señor no ve lo que vemos nosotros.
Él no ve la apariencia exterior, él ve quién es en el corazón. Fíjense, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Samuel anda buscando, por encargo de Dios, cuál de los hijos de Isaí eh, va a ser el próximo rey en lugar de Saúl, porque Saúl ya se había comportado muy mal y había, voy a decirlo así, caído de la gracia del Señor. Y entonces Samuel anda buscando y vemos que ve a los hijos, ve al mayor, un tipo fuerte, fornido, bien parecido. Y el Señor le dice, no, 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 él no es por ahí, no es por ahí. Y así pasa a los 6 hijos. Hasta que llega y le pregunta a este señor Isaí, oye, ¿no tienes otros hijos? Dice, sí, el más pequeño. Pero antes de esto, cuando ve que ninguno de los hijos cumplía con los requisitos y el Señor mismo no ponía en su corazón que esa era la persona indicada, el Señor le dice a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová, es decir, Dios, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios ve el corazón y eso mismo deberíamos de verlo nosotros. Santiago nos muestra que entendemos mal cuando pensamos quién es importante y bendecido a la vista de Dios. En aquel tiempo como ahora, asumimos que el hombre rico es más importante para Dios o más bendecido y ponemos mucha atención en las riquezas materiales al pensar de esa forma. Cuando nosotros hacemos acepción de personas, vemos la forma de vestir o el carro que trae o la casa donde vive, nosotros queremos que esa persona es exitosa, que vale mucho, y vemos a los pobres, a los que no tienen mucho, que viven en, por ejemplo, en colonias populares, ay, esta persona, y hasta hacemos muecas, hacia esas personas, ¿verdad? Y hacemos distinción cuando Dios no es lo que ve. Eso no es el que sea rico. Fíjese el versículo 5 que comenzamos a ver. Dice así, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces nosotros decimos, a ver, quiero entender eso. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces, vemos que no está hablando de riquezas materiales. Entonces preguntamos, ¿a qué pobre se refiere? Bueno, en Mateo capítulo 5 versículo 3, donde leemos las bienaventuranzas, dice nuestro Señor Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros consideramos que a veces los pobres en espíritu, las personas que son sencillas, mansas, tranquilas, las catalogamos como débiles. Y nuestro Señor Jesucristo está diciendo lo contrario. Esas personas van a heredar el reino de los cielos. Y en Proverbios, capítulo 31, versículo 9, el rey Salomón nos dice, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Entonces, ¿por qué ha elegido Dios a los pobres, según el versículo 5 que nosotros leemos? Dice que para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y a pesar de que es fácil para el hombre ser parcial para los ricos, Dios no es parcial con ellos. De hecho, las riquezas son un obstáculo para que el reino de Dios entre en uno. Hay un sentido en el que los pobres de este mundo son bendecidos especialmente por Dios. Mire, el pobre es elegido para que sean ricos en fe, debido a que los pobres de este mundo simplemente tienen más oportunidad para confiar en Dios. Así que, por tanto, ellos pueden ser mucho más ricos en fe que el hombre rico.
y el pobre es elegido. Dice la palabra que es heredero del reino. Y esto lo dice Jesús y habla en Mateo 19:24 que señala que para él, para nuestro Señor Jesucristo, le está diciendo a los apóstoles que es muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque minutos antes había llegado un muchacho rico, un joven rico, y le había dicho al Señor que qué le faltaba para entrar en el reino de los cielos. Y le dice, maestro bueno, y le dice, ¿por qué me dices bueno? Bueno, solamente es Dios. Y le dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Y este joven le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Y le dice al Señor, está bien. Dice, ¿has obedecido los mandamientos? Sí, Señor, los he obedecido todos. No me ha faltado ni uno, honro a mis padres, no he matado. Bueno, se exalta tanto. Y le dice al Señor, ah, qué bien. Bueno, dice, has cumplido, pero solamente te falta uno. ¿Cuál, Señor? Le dice el muchacho. Dice, que vendas todo lo que tienes y lo des a los pobres. Y dice el Señor que el muchacho se entristeció. Y se fue, se retiró de él y se fue caminando muy triste. Pero dice el Señor, pero Jesús le amó. Entonces sus apóstoles le preguntan, oye, entonces, ¿qué va a pasar? Dice, no, mira, ¿ves ese muchacho? Cuán difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Y dicen los apóstoles, uy, pues entonces, ¿quién va a entrar? Porque también ellos tenían el concepto judaico de que solamente los ricos eran gente bendecida por Dios y los pobres eran despreciados. Entonces, nosotros vemos, como dice la palabra, que no, que el pobre es elegido y no ha elegido Dios. Esto es en el sentido en que los pobres responden con más prontitud a Dios. No quiere decir que los ricos no, pero los pobres tienen menos obstáculos para entrar en el reino de los cielos. Eh, Dios ha elegido al pobre. Dice. La historia, dice un comentarista que la historia de la iglesia, que comparativamente más personas han respondido al Evangelio que las personas ricas. Si ustedes se ponen a ver cuántas personas hay en todo tipo de iglesias, es la gente pobre y dice uno, no, bueno, es que el pobre es más fácilmente manipulable y que es fanático y infinidad de cosas. Lo que pasa es que el pobre es más rico, es más sensible y entonces escucha con más facilidad porque no tiene los afanes de la riqueza. Eh, y cuando nosotros elegimos a personas por lo que podemos ver de su apariencia, perdemos el enfoque de Dios. Cuando nosotros vemos aparentemente y ponemos los ojos en las personas ricas, no estamos viendo lo que ve Dios. Judas aparentaba tener mejores características de liderazgo que Pedro. Judas Iscariote. Supuesto, no solo, Dios no ha elegido a los pobres. Ha elegido a los pobres primero. Dice Pablo que por nuestra vocación no sois muchos sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y Juan Calvino decía que en realidad no solo, pero el deseo de empezar con ello es el que pudiera vencer el orgullo de los ricos. Es decir, que cuando escribió este señor Calvino que Dios ha elegido a los pobres, es que no solamente lo hace para empezar con ellos, sino para que los ricos venzan su orgullo. Y fíjense lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Y en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en el capítulo 7 de Deuteronomio, dicen los versículos 6 y 7. Fíjense, escuchemos con atención. Porque tú eres pueblo santo para Jehová Dios, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Es decir, escogió a lo peor, a lo más débil, a lo insignificante. Muchas veces nos podemos preguntar por qué no escogió a los egipcios, que eran sabios, que tenían mucho conocimiento, hacían las construcciones de las pirámides, hacían operaciones al cerebro, muchas cosas. ¿Por qué fue escogiendo a este pueblo? Pues precisamente para que Dios sea glorificado, para que veamos lo que nosotros hace Dios con las personas débiles. Y entonces aquí surge la pregunta. Entonces, ¿por qué dice Dios que seremos ricos aún siendo pobres? ¿En qué seremos ricos? Pues como dice el versículo, en fe, en fe. ¿Y qué seremos herederos? Herederos del reino. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que su reino no es de este mundo. ¿De qué nos sirve tener riquezas? Yo quiero preguntarle a usted, mi querida hermana, hermano, amigo o amiga, que se afana tanto por el trabajo, se afana tanto por tener. Le encanta lucir aquí así las marcas para presumir que tiene usted poder adquisitivo o que la marca le da personalidad o que la marca le hace ser persona de un estatus diferente. Anda buscando los tenis de última moda, que la etiqueta a veces se le salga por acá. Le preguntan, oye, ¿cuánto te costó? Y antes de que termine de decir, ya está usted diciendo el precio y que se le compró en tal lado. O las personas que se dedican a solamente estar haciendo y haciendo negocios y acumulando y acumulando y acumulando y dejan de estar atendiendo a su familia, de poner atención a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Ahora ya ambos, marido y mujer, están en una franca competencia a ver quién ingresa más dinero a casa, que compremos la televisión del momento, o el videojuego, o el reloj, o el iPhone más caro, el que tiene más cosas, o la tablet, infinidad de cosas. Andamos preocupados por qué carro me hace lucir más y me da más prestigio. O qué tantas cosas meterle a mi casa que ya no le hacen falta muebles, pero sigo metiendo. Ya no me hace falta más ropa, pero sigo comprando, pues porque estaba en especial. Sigo creyendo que voy a vivir aquí una eternidad y sigo acumulando y acumulando. Y muchas veces usted encuentra en closets de muchas personas todavía con la etiqueta que compraron hacía 2 o 3 meses. No le han quitado la etiqueta ni han utilizado la prenda o el par de zapatos. O ya vi que mi vecino tiene esto y se compró una televisión mejor o trae un mejor carro. No, pues a darle duro.
pues hay que sacrificarle y hay que amarrarse el cinturón para arreglar más la casa y meterle y hacerle. Y luego tiene uno un mueble y no, ya no, ya pasó de moda, ya pasó de moda. ¿Quién dice que pasó de moda? No, es que tengo que vestir porque dicen que no puedo utilizar lo del año pasado. Bueno, ¿y quién dice? Pues las personas que me manipulan para que yo siga gastando. Y me he preocupado por mi aspecto espiritual. He buscado que mis hijos obtengan valores o los valores son para volverse ricos, para que los respeten, para que tengan un lugar en la sociedad, para que puedan asistir a escuelas de paga, como si las escuelas de paga desarrollaran el intelecto más que en las escuelas de gobierno. Quien quiere estudiar, estudia en cualquier escuela. Quien quiere superarse, se supera en cualquier motivo. Pero dicen, pero es que si voy a tal escuela, ahí me relaciono. Y seguimos buscando el estatus. Y cuando me viene una desgracia, cuando pierdo mis cosas, cuando pierdo la propiedad, cuando pierdo todos mis bienes, hay veces que muchas personas se suicidan. Muchas personas dejan de seguir viviendo su vida y se sienten deprimidas y ya necesitan de drogas para salir de aquello. Y están cada día más y más y más embobados en el trabajo para subsistir. Cuando si supiese que no me voy a llevar nada, podría vivir mejor, comer mejor y convivir mejor con mi familia. Pero como tengo el afán, entonces no heredaré el reino de los cielos. En Romanos capítulo 8 versículo 17 dice Pablo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero estoy tan preocupado por los bienes materiales que se me olvida que la palabra de Dios, la Biblia, habla en estos dos pasajes, que nosotros, cuando estamos en Cristo, cuando verdaderamente escuchamos y somos hacedores de la palabra, empezamos a entrar al reino de los cielos y que nos volvemos herederos con Cristo Jesús, herederos de ese reino, coherederos con Cristo de ser hijos de Dios. Y vuelvo a insistir, el común de la gente dice que todos somos hijos de Dios y no es cierto. Somos criaturas de Dios. Solamente somos hijos de Dios. Somos hermanos de Cristo. Somos coherederos con Cristo los que juntamente seamos a- 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 eh, eh, puestos en Cristo Jesús. No hay otra forma. Recuerden lo que dice la Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie es nadie. Viene al Padre si no es a través de mí. Yo no puedo llegar al Padre a través de la Virgen María, a través de mis buenas obras, a través de mi dinero, a través de mi sacrificio, a través de mi bondad. No, no, yo no tengo ningún mérito alguno, ni uno. Todo el mérito es de Cristo Jesús. Todo, todo lo hizo Cristo. Y todo es todo. Nosotros no hacemos nada. El Espíritu Santo viene a nosotros para que nosotros podamos entender que debemos de seguir a Cristo. Y Él es el que nos hace creer en Cristo, no nosotros.
Nosotros no tenemos ese don hasta que no viene el Espíritu Santo a nosotros. Entonces nos hace creer de otra manera. Nosotros no podemos creer. Nosotros no podemos tener una fe. Una cosa es la fe del mundo, la fe común y corriente de lo que vivimos, y otra cosa es la fe en Cristo. Que esa solamente viene a través del Espíritu Santo. Así que no nos debemos engañar. No podemos vivir engañados. Y que le ha dicho a usted que usted es hija de Dios nada más así porque sí. O que le ha dicho a usted que con solo levantar la manita y decir, confieso que Cristo es mi Señor y mi Salvador, le han mentido. Y tampoco, permítame decirle, usted nunca ha recibido a Cristo en su corazón. Ah, yo lo recibo, yo decido recibirlo. No, si no es a través del Espíritu Santo que le lleva a tener fe, a reconocer que usted es una persona pecadora, que ha cometido infinidad de pecados y merece la muerte eterna, que no merece el perdón de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo y le hace ver que usted es ese tipo de persona, y usted viene al arrepentimiento y le dice, perdóname, Dios mío, reconozco que sin ti nada puedo hacer. Reconozco que tú eres el Dios de mi salvación. Reconozco que sin ti es imposible llegar a ti. Entonces empieza ese trabajo en el Espíritu Santo para llevarla a los pies del Señor. No hay ningún poder humano. Usted no puede decidir por sí mismo seguir a Dios, seguir a Cristo. No puede. Será una persona que dice creer en Cristo. Será una persona que dice, no, es que sí, yo soy seguidor, yo soy creyente. Pero si usted no tiene al Espíritu Santo dentro, usted no puede ser recibido por Dios. Y las obras que usted hace son infructuosas. Son obras de la carne que entran en uno para ser egoísta, para decir yo, yo. Nosotros tenemos que morir todos los días a nosotros mismos, a nuestro yo, a nuestro ego, tomar nuestra cruz y seguir el reino de los cielos. ¿A quién les ha prometido el reino de los cielos? A los que le aman. Y dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sigue diciendo en el versículo 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor en Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué debemos de escuchar? ¿Qué debemos de seguir? Lo vimos en el primer capítulo de Santiago, en el versículo 21. Debemos de seguir la palabra implantada. Nosotros vamos a ver lo que es la parábola del sembrador la próxima semana. ¿Por qué la palabra queda implantada en nosotros? Santiago sigue enfatizando la discriminación existente entre los cristianos y descalifica las intenciones de los que promovían esas diferencias en el trato de los creyentes. Observemos cómo a través de esto Santiago va dirigiéndose a nosotros como hermanos míos. Oíd, oíd. Aquí queda claro que él consideró que estaba hablando a los cristianos, a creyentes. En el pasado, y a veces en las etapas de la historia de la iglesia a través de estos 20 siglos, los creyentes de pocos recursos han sido ignorados con desprecio, ignorados o tratados con la cortesía mínima requerida para la educación. Sin embargo, muchas de esas personas han sido las más ricas espiritualmente en la iglesia. Quizá usted haya oído algo de lo mucho que se dice en la palabra de Dios en cuanto a los pobres. Dios ha señalado claramente desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis que Él tiene interés en los pobres y les ha tratado.
con gran consideración. No importa qué ciudad o región del mundo nos estemos refiriendo. Es evidente que las personas de menos recursos o que han traspasado el umbral de la pobreza no suelen recibir un trato justo y considerado. Mientras las personas sigamos siendo seres humanos, que no hemos nacido espiritualmente de nuevo, los pobres ocuparán en este mundo un lugar inferior en varios aspectos de la vida social. Así, la única esperanza para ellos es el Señor Jesucristo. Job, en el capítulo 5, versículo 15, dice: Él libra de la espada al pobre, de la boca de los malvados y de la mano del violento. Por eso, el necesitado tiene esperanza. Y en el capítulo 36 del mismo libro de Job, en el versículo 15 dice: Al pobre librará de su pobreza, en la aflicción despertará su oído. Y el Salmo 9, versículo 18 dice: el menesteroso no para siempre será olvidado, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Y el Salmo 68, versículo 10 dice: Los que son de tu grey han morado en ella, en tu presencia, en tu heredad. Por tu bondad, Dios, has provisto para el pobre. Y en el 69, versículo 23 dice: Porque el Señor oye a los menesterosos. Y el Salmo 72, versículos 12 y 13 leemos: Él librará al menesteroso que clame y al afligido que no tiene quien le socorre. Y así seguimos escuchando y viendo muchos versículos que hablan lo mismo. Dios tuvo mucho que decir sobre el maltrato a los pobres en este mundo por parte de los ricos y de aquellos que ocupan el poder. Algún día ellos tendrán que responder ante Dios por las injusticias que hayan cometido. Pero los pobres pueden ser ricos en los bienes espirituales, disfrutar de la solidaridad de sus hermanos en la fe y, por encima de todo, confiar en la provisión de Dios para sus necesidades. Así que, mi querida hermana, hermano, amigo, amigo, nosotros debemos de conducirnos ante el mundo con la palabra implantada en nosotros. Debemos ser oidores y hacedores antes de ser un juez crítico y criticando a las personas, señalándolas cuando no saben o no se conducen conforme a las escrituras, señalando su falta de conocimiento, usando pasajes bíblicos para tal efecto y sobre todo a no hacer distinción de persona. Y cuídese de todo aquel que le predique, que le hable, que usted debe de ser rico, que se ponga un billete aquí para que le hable el dinero, que le pida a Dios y Él le llegará con dinero y le socorrerá, y que usted aporte y dé dinero y siembre para que Dios le bendiga. Esa gente hipócrita, falsa, solamente le está robando su dinero. Cuidado si usted asiste a una congregación donde le están pide y pide y pide dinero, donde le dicen que debe depositar su diezmo, donde le dice que si no le da diezmo Dios le va a castigar. No se deje engañar. Dios no busca su dinero, Dios busca su corazón. Vamos a terminar. Bendito Padre Celestial, en esta tarde agradecidos estamos contigo y que tu palabra quede implantada en nosotros. No permitas que las riquezas de este mundo, los afanes de este mundo, la vanidad de este mundo nos desvíe de tu camino. Ayúdanos a ser fuertes y a resistir la tentación de querer ser más, tener más y querer destacar ante la sociedad. Nos importa solamente tu opinión. Ayúdanos a ser dignos hijos tuyos. Y si aún no lo somos, aún no hemos puesto en nuestro corazón el arrepentimiento, el desear que nosotros vengamos a ti, que tu Santo Espíritu toque nuestro corazón y nuestra mente y nos lleve a humillarnos y a pedirte perdón. Solo así podremos estar en tu presencia.
Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros hasta este momento. Y lo hacemos en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios siga acompañándoles toda esta semana. Y si es voluntad de Él, que nos veamos la próxima semana, aquí estaremos. Que Dios siga bendiciéndoles. Amén.